puedes vivir la emoción de la Champions minuto a minuto en OneFootball, la aplicación líder del deporte rey que te informa de todas las noticias, partidos y estadísticas de la Champions y que te puedes descargar totalmente gratis con el link que tienes en la descripción. La Champions 2010-2011 fue una de las ediciones más intensas de la historia, sobre todo por el duelo español entre el Barça de Guardiola y el nuevo Real Madrid de Mourinho. Los blancos se reforzaron para pelear por el título. Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Pero perdieron a uno de sus símbolos. Raúl González firmó por el Schalke 04 y lideró a los alemanes para meterse como cabeza de serie en el sorteo de octavos. Los vigentes campeones sufrieron el cambio de proyecto y aunque el Inter pasó de ronda, fue superado por el emergente Tottenham de Gareth Bale. El Barcelona inició su candidatura al título con un contundente 5-1 sobre el Panathinaikos, pero solo pudo sacar un empate en su visita a Kazán. Los de Guardiola resolvieron el duelo ante el Copenhague con un doblete de Messi, pero se atascaron en Dinamarca al igualar 1-1 ante el exigente equipo de Solbakken. Los catalanes confirmaron su liderato tras vencer 0-3 en Atenas y 2-0 frente al Rubin, mientras que los daneses lograron una histórica clasificación como segundos. El Shakhtar arrebató el liderato al Arsenal en el grupo H, mientras que Bayern, Chelsea, United y Real Madrid demostraron su superioridad en la primera fase. Ya en las eliminatorias de octavos, los merengues se enfrentaron a su maldición ante su último verdugo. Un gol de Benzema al Lyon levantó a los madridistas de sus asientos, pero un tanto de Gomisa poco del final provocaba que todo se decidiese en el Bernabéu. En el feudo blanco, el Madrid demostró su poderío y con los goles de Marcelo, Benzema y Di María conseguía la clasificación a cuartos tras 6 años de decepciones. El Valencia se midió al Schalke 04 como favorito, pero un tanto de Raúl dio un valioso empate a 1 a los alemanes y convirtió al español en el máximo goleador de la historia en las competiciones europeas. En el partido de vuelta, Costa adelantó al Valencia, pero los mineros acabaron ganando 3-1 y pasaron la eliminatoria. Inter y Bayern Múnich protagonizaron una emocionante llave que comenzó con un gol de Gómez en el último minuto en Italia. Eto'o igualó la eliminatoria con un rápido tanto en Alemania, pero los goles de Gómez y Müller le dieron la vuelta al partido. En la segunda mitad, Sneijder empató con un disparo ajustado, y en el minuto 88, Pandev marcaba el gol de la remontada nero-azzurra. El otro equipo lombardo no tuvo tanta suerte y cayó eliminado por el Tottenham con un solitario gol de Crouch en San Siro. El Barcelona quedó emparejado con el Arsenal, que supo sobreponerse al gol de Villa en la primera parte. Un tanto de Van Persie en el 78 y otro de Arshavin 5 minutos después daban una ligera ventaja a los ingleses para la vuelta. En el Camp Nou, Messi adelantó al Barça con una genialidad al filo del descanso, pero nada más comenzar la segunda parte, Busquets marcaba el empate en su propia portería. El partido se le complicaba al Barcelona, pero minutos más tarde, el árbitro Busaka expulsó a Van Persie tras mostrarle una absurda segunda tarjeta amarilla. Con un jugador más sobre el campo, el Barça se volcó sobre la portería contraria y Xavi igualó la eliminatoria en el minuto 68. 2 minutos después, Koscielny derribó a Pedro dentro del área y Messi marcó de penalti el 3-1 que clasificaba a los de Guardiola. El Chelsea y el United pasaron con apuros ante Copenhague y Marsella, mientras que el Shakhtar dio la gran sorpresa al eliminar con contundencia a la Roma. En cuartos, los ucranianos se llevaron un correctivo de su visita a Barcelona. Iniesta adelantó a los culés a los 2 minutos de partido.
y Alves y Piqué aumentaron la ventaja azulgrana. Rakinski recortó distancias en el minuto 59, pero solo un minuto después, Keita enganchó un zurdazo que se colaba por la escuadra. A 4 minutos del final, Xavi firmaba el 5-1 definitivo y con un gol de Messi en Donetsk, rubricaba su pase a semifinales. El Madrid de Mourinho también encarriló la eliminatoria en casa y superó al Tottenham con Adebayor como protagonista. La expulsión de Kraus al cuarto de hora allanó el camino de los blancos, que con un doblete del togolés y los tantos de Di María y Cristiano Ronaldo establecieron un 4-0 casi definitivo. Un error de Gómez a tiro de Ronaldo dio otro triunfo a los madridistas en Londres, que 8 años después estarían en semifinales. En el duelo entre clubes ingleses, el United sorprendió al Chelsea con un gol de Rooney en Stamford Bridge. Los Blues salieron al ataque en la vuelta, pero fue Chicharito el que adelantó a los locales. El Chelsea se quedó con 10 tras la expulsión de Ramírez, aunque a reglón seguido Drogba empataría el partido. Se preveían 10 minutos de emoción, pero solo uno después, Park Ji-sung anotaba el 2-1 que clasificaba a los Red Devils. La gran sorpresa de esta ronda corrió a cargo del Schalke 04, que se sobrepuso al golazo inicial de Stankovic para golear al Inter en el Meazza. Matip estableció el 1-1 y aunque Milito volvió a adelantar a los locales, Edu marcó el 2-2 antes del descanso. Raúl puso por delante a los alemanes en el 53. Ranocchia se metió el cuarto en su propia portería y poco después Edu establecía el 2-5 final. El club minero culminó la fiesta ganando 2-1 en Alemania para alcanzar sus primeras semifinales de Champions de la historia. Después de eliminar al vigente campeón, los germanos recibieron al Manchester United en su estadio. El conjunto mancunian aprovecharía su experiencia y con los goles de Giggs y Rooney mediada la segunda parte, obtuvieron un 0-2 de renta. En Old Trafford, los de Ferguson pasaron por encima de los alemanes y con un contundente 4-1 pusieron rumbo a la final de Wembley. La otra semifinal emparejó a los dos grandes del fútbol español. Real Madrid y Barcelona se jugaron los 3 títulos de la temporada con 4 intensos clásicos en 2 semanas y tras un cruce de declaraciones entre Mourinho y Guardiola. Criticar el acierto del árbitro. Esto yo nunca había visto. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. El Bernabéu acogió un partido de ida con pocas ocasiones en el que saltaron chispas y que nos dejó una vergonzosa tangana en el descanso. La tensión y los nervios fueron increciendo hasta que en el minuto 60 el duelo explosionó con una entrada de Pepe sobre Alves que dejaba con 10 a los de Mourinho. Tras la polémica expulsión de Pepe, el Barça se fue a por la victoria y a 15 minutos para el final encontró el premio del gol con un centro de Afelay que Messi empujó a las mallas. A 3 minutos para el final, el argentino volvió a aparecer para inventarse una jugada de genio y tras dejar atrás a media defensa blanca, batir a Casillas con suavidad. El Barça se estaba un golpe mortal a la eliminatoria y Mourinho desataba toda su ira en sala de prensa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué expulsa a Pepe? ¿Por qué no marcan 4 penaltis en un partido contra Chelsea? ¿Por qué expulsan a Thiago Motta? ¿Por qué expulsan a Robbie Van Persie? ¿Por qué? En el Camp Nou, el Barça salió a por la victoria, pero las paradas de Casillas dejaron al Madrid con vida. Nada más comenzar la segunda parte, el árbitro de Blequer anuló un gol a Higuaín por una polémica falta previa de Cristiano, y poco después,
Iniesta filtró un pase perfecto para que Pedro marcase ante Casillas. Con la eliminatoria cuesta arriba, el Madrid apeló a la épica y al coraje, y 10 minutos después, Marcelo marcaba el tanto del empate. Los merengues necesitaban 2 goles más para la gesta, pero el Barcelona se apoderó del balón y se clasificó para su 7ª final de la Copa de Europa. El 28 de mayo de 2011, Fútbol Club Barcelona y Manchester United se volvieron a ver las caras 2 años después en el partido decisivo. Con un estadio de Wembley a reventar, los ingleses salieron más entonados, pero con el paso de los minutos, el equipo de Guardiola tomó el control. El Barça acercaba la portería de Van der Sar, y cuando se alcanzaba la media hora de partido, Xavi conectaba con Pedro para inaugurar el marcador. La reacción del United no se hizo esperar, y solo 5 minutos después, Rooney marcó con un inalcanzable derechazo para poner las tablas al descanso. La segunda mitad fue un acoso y derribo del equipo azulgrana, pero el resultado no se movió hasta que Messi decidió la final con un imparable latigazo. El Barcelona sometía al United con una avalancha de fútbol ofensivo, y en el minuto 69, Villa embocaba la escuadra para anotar el gol de la sentencia. El Barça de Guardiola vencía por 3-1, alcanzaba la excelencia de su fútbol y llegaba al éxtasis cuando Vidal levantó la 4ª Copa de Europa de su historia. Si quieres ver el próximo episodio de la serie, suscríbete a Memorias del Fútbol. Tienes el resto de episodios en la pantalla final.